Ancha munasqa wayqipanikuna, kunankuti rimarisun sonqonchis ukumanta pacha. Por un par de semanas vamos a suspender el tema de la teología y la liberación, pues la coyuntura de nuestro país nuevamente se ha agravado. Después continuaremos con esta gran teología. Empezamos diciendo que el descontento de la gente peruana crece, porque además de las carencias seculares, como las que se refieren a la salud, a la educación, a la agricultura, nos han llegado políticos, los de antes también eran así, pero ahora son políticos que no tienen vergüenza de ser traidores, de ser agresivos, de ser dadivosos cuando les conviene, de ser ciegos. Y aquí se aplica lo que decía Jesús: tienen ojos, pero no ven. Él se refería a los fariseos de aquel tiempo, pues muchos políticos del Ejecutivo y del Legislativo participan de esa hipocresía farisaica. Y sobre todo, un gran grupo es corrupto. Solo un ejemplo, los mochasueldos. Cada día van apareciendo otros y otras, y sus colegas los han blindado. Entonces no nos equivocamos si repetimos lo que dice mucha gente de la población: el actual Congreso es corrupto. El descontento se ve también en las encuestas y se ve en las marchas, en las de los primeros meses y en las marchas de estos días en Lima y en otras partes. En una palabra, estos políticos, estos gobernantes de ambos fueros no tienen legitimidad. En segundo lugar, vemos que el gobierno y el Congreso, en realidad, y también el alcalde de Lima, en realidad tienen miedo a la población. Claro, ponen su cara de malo o de malos para ocultar ese miedo, pero cuando vemos cómo sacan a las calles miles de policías, cómo los hacen marchar antes, cómo se arman, diríamos, frente a las marchas anunciadas, entonces podemos afirmar pues también que en realidad ellos son los que tienen miedo a la población y declaran que hay sectores intocables, calles que no se pueden, plazuelas que no se pueden transitar. Se concentran los policías, como dije, revisan antes de la llegada a Lima desde el sur a los que viajan. Es todo un operativo. Buscan a los terroristas donde no están. Ellos saben que no están ahí, pero el terruqueo, según su creencia, sirve para seguir asustando. Pero ya nadie se asusta del terruqueo. Qué bueno sería que frente a la delincuencia tomaran esa actitud, ese compromiso, entre comillas, pero no. Lo hacen contra quienes critican al gobierno y piden con justicia, con razón, que se vayan todos ellos y todas ellas. Los delincuentes se ríen de la policía. La policía recibe bonos del gobierno repetidamente e incluso
La señora Boluarte una vez dijo que la policía era inmaculada. Sabemos que no lo es. Actualmente, el Ministerio de Defensa ha recibido 12 millones de soles para enfrentar las marchas. Dicen que estas van a fracasar. En el primer día de marchas no se puede decir eso. Se nota la indignación de la población. Gente de los ministerios han conversado, han recibido a un grupo terrorista de ultraderecha que se llama La Resistencia, pero que por su actitud vandálica se han ganado el sobrenombre de pestilencia. De hecho, atacan algunas casas de personas correctas que dicen la verdad y les tiran pues heces. Entonces coincide pues ese apodo con lo que ellos usan. Y aquí se nota una contradicción. Por un lado reciban un grupo terrorista de ultraderecha y por otro lado dicen que los que marchan, los que protestan contra sus abusos, son terroristas. El Ministerio del Interior, por su parte, ha recibido de algunos bancos 4 millones para contrarrestar las protestas. El señor Montoya fue almirante, también de la ultraderecha, ha presentado un proyecto por parte de Renovación Popular, su partido, que condene a prisión de hasta 20 años, como él dice, a quienes atenten contra la tranquilidad pública y el orden democrático. Es un intento de suprimir las marchas de la población. Hay ministros hace un par de días que hablaron de las consecuencias económicas de las protestas de enero, pero no hablaron de lo que sucedió, los asesinados. No han hablado de las causas de esas protestas, que son ellos mismos. Se quedan solo con las consecuencias y consecuencias económicas. No les interesa la vida de los que fueron asesinados injustamente. Aquí tenemos que decir algo muy importante. El derecho a la protesta está consagrado por la Constitución, esta que nos rige, que es la Constitución de Fujimori. Pero cuánto quisieran los que gobiernan que no hubiera pues estas marchas. Han hecho lo imposible para que no hayan, pero la población ya no les hace caso. El obispo de Jaén ha dicho algunas cosas importantes, más directamente de lo que dijo la conferencia episcopal sus colegas. Voy a leer algunos párrafos del obispo Alfredo Vizcarra, religioso, ciudadano. Dijo: hemos llegado a un grado de desamparo, de olvido, de indiferencia, de falta de respeto de parte de quienes nos gobiernan, que nos sentimos hartos, agobiados y ya con poca esperanza. Nuestros gobernantes y legisladores parece que olvidaron completamente que su mandato es cuidar y conducir a la nación y al pueblo que lo eligió hacia el bienestar, y que ello incluye
que prevalezca la justicia, la verdad, la honestidad, el respeto, la equidad y la solidaridad. Muy por el contrario, continuó el obispo, los gobernantes están de espaldas al grito de nuestro pueblo. Sus acciones y declaraciones con frecuencia provocan en él descontento, malestar y herida. Sus intereses son otros y no tienen nada que ver con el bien común. Cuando escuchamos a la presidenta y a los ministros nos preguntamos, ¿están realmente en el Perú? ¿O se están burlando de nosotros? Realmente, ¿cómo pueden decir lo que dicen? Y de sus palabras, o al escucharlas decimos, o son cínicos y cínicas, o realmente tienen una profunda ignorancia. Quiero recordar también cómo son las cosas de la historia, que el 19 de julio de 1977 hubo una gran marcha contra la dictadura militar, contra el paquetazo de Morales Bermúdez, pidiendo una asamblea constituyente y pidiendo elecciones. Y gracias a esa gran marcha, paro nacional, la dictadura militar se fue a los pocos meses. Hoy todo es más difícil, pero no hay que perder la esperanza. Y sabemos que si el Ejecutivo no hace nada, es decir, si no se va, y si el Congreso sigue esa misma senda, las protestas van a continuar. No por maldad, sino por necesidad, por justicia, porque el pueblo del Perú está abriendo cada vez más los ojos. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semana Kama y Kisinkama.